Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cuenta el Evangelio que Jesús se deja llevar por el Espíritu al desierto. En el desierto Dios habla al corazón, porque en el desierto no hay nada interesante, nada que pueda distraernos y atontarnos, solo arena movida por el viento. Por eso llega un momento en que nos sentimos solos, desnudos frente a Dios, y entonces le abrimos de verdad el corazón. El Espíritu Santo quiere llevarnos al desierto. Si leemos el libro del profeta Oseas, allí vemos a un enamorado que intenta por todos los medios seducir a la amada, pero todo es inútil. Finalmente encuentra una manera. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Evidentemente eso no significa que tengamos que hacer un viaje para buscar a Dios en un desierto. Se trata de hacer desierto en nuestro interior. Hay que despojarse de todo, darse cuenta de que no vale la pena aferrarse a nada, que todos los falsos remedios y secretos de felicidad no sirven, solo nos distraen. Son fantasías y excusas. Tenemos que entrar en la oración, dejar todo a un lado, dejar que todo se caiga. Hacer desierto es entonces encontrarnos cara a cara con el Padre Dios, para conversar con Él desnudos, sin ocultar nada, sin aferrarnos a nada. Solo así podremos descubrir y aceptar que Él es el único que vale la pena, que solo Él puede ocupar el centro de nuestra existencia. Podemos vivir este desierto en medio de la ciudad, dentro de las preocupaciones de un día de trabajo, en cualquier circunstancia, porque en cualquier cosa que hagamos podemos vaciarnos, desarmarnos, liberarnos de falsas seguridades y quedar pobres, con humildad rendidos y espiritualmente postrados ante Dios. El Espíritu Santo quiere hacernos vivir ese desierto ahora mismo. Aceptemos esta divina invitación que puede cambiar nuestras vidas. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera una vez más estamos iniciando juntos con todos ustedes el recorrido desde Radio Fe Latina a la Luz de la Palabra, este lindo encuentro semanal que se ha hecho una sana costumbre, que tiene a un medio de comunicación, en este caso Radio Fe Latina, para permitirnos ser comunidad fraterna, comunidad de hermanos, comunidad orante, entre ustedes y nosotros que intentamos hacer esta síntesis semanal en este pequeño gran espacio que disponemos para poder darnos la posibilidad de revisar aquellas cosas y de detenernos en aquellos asuntos que al menos para el mundo cristiano, para el mundo creyente, son importantes, son imprescindibles, como lo es la palabra del Señor, esa palabra que es un motor que impulsa a la vida, esa vida que muchas veces está machacada, esa vida que está muchas veces deshilachada, esa vida que está muchas veces deslucida, desteñida, y el Señor le viene a dar el color del amor, el color de la vida plena, el color de la vida en abundancia. Estamos compartiendo el cierre de este mes de octubre, mes del rezo del Santo Rosario, esta devoción tan importante para el creyente, teniendo a María como impulsora, como eje. Estamos cerrando este mes de octubre, mes dedicado a las misiones. La Iglesia por excelencia es misionera, ha de ser misionera, y por tanto todos y cada uno de nosotros
sus miembros, sus hijos, debemos ser misioneros, donde no hace falta viajar a kilómetros y kilómetros de distancias, sino tal vez el desafío más urgente es establecer la cercanía y el ser misionero allí donde el Señor nos ha puesto, nuestra familia, nuestros trabajos, en nuestro barrio, con nuestros seres cercanos, que muchas veces son los más difíciles tal vez de seducir, los más difíciles de acompañar desde la palabra del Señor. Estamos cerrando entonces este mes de octubre con la alegría de hacerlo junto a todos ustedes en este 30º domingo durante el año, 29 de octubre de este año 2023. Y en esta semana, al concluir el mes y al darle la bienvenida al 11º mes del año, a noviembre, esta semana tendremos presente el lunes 30 de octubre a San Gerardo de Potenza, el martes 31 de octubre a San Alonso Rodríguez, el miércoles 1 de noviembre comenzaremos el anteúltimo mes del año conmemorando a todos los santos, el jueves 2 de noviembre a los fieles difuntos, el viernes 3 de noviembre a San Martín de Porres y el sábado 4 de noviembre a San Carlos Borromeo. Nos detendremos puntualmente esta semana en la conmemoración de todos los santos y de los fieles difuntos en el primero y el segundo día del mes de noviembre. Más allá de recordarlos, más allá de evocarlos, la invitación siempre se renueva, poder caminar de acuerdo a nuestras formas, a nuestro estilo, a nuestros dones y carismas por las sendas de santidad que lo han hecho quienes nos han precedido. Decíamos que estamos concluyendo el mes de octubre, 30º domingo durante el año, 29 de octubre de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este 29 de octubre de este año 2023, 30º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones semanales generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, elocuentemente importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Es un gusto encontrarnos contigo, con ustedes, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien. Siempre vamos muy bien, porque cuando nos encontramos, y nos encontramos a propósito de lo que habitualmente hacemos todos los domingos, este comentario acerca del Evangelio que el Magisterio de nuestra Iglesia nos propone. Y en este caso el tema, como todos los temas que nos
enseña la palabra de Dios, son temas vitales. Es la vida. En definitiva, Dios es vida y es la vida en nosotros. Y es el todo en Cristo Jesús en todos. El Señor es el todo y en todos. Y el Señor nos amó. A propósito del término que estamos utilizando como eje para esta consideración que vamos a hacer. Dios es amor. ¿Y qué manda Dios? ¿Cuál es el mandato supremo de aquel que definimos como el amor? Aquí el sujeto es el predicado en la frase. Es amor. Dios ama. Pareciera ser que lo único que sabe hacer Dios es amar. Entonces todo lo que hace lo hace por amor. Y el amor nunca deja de ser. Siempre recordamos, y está siempre a mano para aquel que lo quiera buscar, lo puede hacer de un modo inmediato, aquel célebre testimonio del apóstol San Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Define al amor, de alguna manera, digamos, definición. Es una vivencia. ¿Y qué vivencia? Es la vida. ¿Y qué vida? Es verdaderamente vida. Dios es amor, Dios es vida, Dios es la vida, Dios es el amor, Dios nos ama a todos nosotros. ¿Y amamos nosotros como Dios nos ha amado? ¿Amamos con el amor de Dios? Sí, efectivamente. El misterio del amor, siempre decimos, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y nos vino a amar para recuperarnos para el amor. Vale decir, para recuperarnos para la vida, para hacer de nosotros aquello que desde el principio hizo. Aquel que cuando terminamos estas consideraciones decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora y siempre. Esa gloria de Dios, Dios la comparte en el tiempo con nosotros. Y a esa gloria a la cual nos conduce Dios, a esa gloria vamos a ir, guiados por Dios. Para eso Dios viene a buscarnos, claro, viene a amarnos, viene a hacer todo en nosotros, todo lo que nosotros no podemos hacer. Porque todo lo que viene a hacer Dios por nosotros viene a hacerlo por amor. Y viene a poner su vida por todos nosotros, pero por amor. Por la única manera en que permanece, en que las cosas permanecen, en que nosotros, que no somos cosa, permanecemos. Amando. ¿Y Dios es amor? Sí. Lo demostró. Lo demostró viniendo a nosotros. El que primero nos amó vino a amarnos. Primero Él, siempre. Y vino a recuperar en nosotros esa posibilidad y capacidad final, definitiva y eterna del amor. Dios se hizo uno de nosotros, pero para amarnos y para amar en nosotros. Fíjate que cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con la totalidad de nuestro ser, que es en Dios finalmente, y finalmente es en nosotros esa misma capacidad de amar, porque en definitiva somos hechos por Dios y por el amor de Dios en nosotros, verdadera imagen y semejanza con el Dios que nos crea precisamente a su imagen y semejanza. Vino a amarnos y en Cristo Jesús, como hombre, asumiendo nuestra naturaleza humana, lo mostró claramente. Recordemos siempre, habíamos mencionado, por ejemplo, Fabián, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, ¿no es cierto? Donde ahí define el apóstol qué es el amor. ¿Qué hace el amor?
El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se jacta de la injusticia, sino de la justicia. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. La vida nunca deja de ser. La eternidad es no dejar de ser en el ser, de ser en Dios. No hay otra manera de ser. Dios es el ser necesario, como diría Aristóteles. Somos seres contingentes, sí, pero finalmente unidos a aquel que es en nosotros la necesidad por puro amor, porque nos ama hasta ser en nosotros, hasta ser Él mismo en nosotros y nosotros en Él, en una plenitud de unidad que solamente se da en el amor de Dios. Claro, uno diría, bueno, sí, pero el amor humano sí es amor. Amamos, hay seres a los cuales amamos. No digamos a nuestra manera, porque es una definición un tanto egoísta, bastante egoísta. No, amamos de una manera que el otro llega a ser en ultimísima instancia lo único que queremos poseer, ser en él, ser unidos con ese amor. Por el amor que tenemos a esa persona, a la cual humanamente amamos. Esta vivencia, esta capacidad la hemos experimentado todos, Fabián. Uno diría en el nivel humano, sí, bueno, no pretendamos ir mucho más allá. ¿Sería suficiente? Sí, es suficiente. Dios vino a ser hombre, vino como hombre, en Cristo Jesús, asumió nuestra naturaleza humana, vino a humanizar el amor, para que el amor no sea en nosotros una capacidad tan lejana que es inaccesible, como el mismo Dios que malamente entendían aquellos que leían el Antiguo Testamento y tomaban a Dios como algo inaccesible, como algo imposible. No, Dios es lo más cercano a nosotros, como la misma vida en nosotros es lo más cercano para que estemos verdaderamente vivos, disfrutando y gozando de esa vida que es Dios en nosotros. No hablamos, Fabián, de la mera vida biológica, ¿no es cierto? No hablamos de fisiología, ni de anatomía, ni de todas esas materias que son muy útiles para su análisis y estudio, pero que no configuran de suyo la plenitud del ser, que es la plenitud de Dios en nosotros, de nosotros en Dios, y finalmente la capacidad humana también de amar. Uno diría, como Dios nos amó, sí, en Cristo Jesús se da. No hay mayor amor que el que pone su vida por todos sus amigos. Por todos nosotros puso su vida. Nos amó hasta poner la vida. Y nos dio otro mandamiento. Siempre es el único. Decimos otro, es otra manera, ¿no es cierto?, de seguir focalizando desde diferentes, quizás digamos, definiciones, el amor y la capacidad de amar. ¿Qué nos mandó el Señor? Que nos amemos los unos a los otros. Fíjate esto, como Él nos amó. ¿Como quién nos amó? Uno diría, bueno, como Jesús nos amó. Sí, pero Jesús es Dios. Entonces, como Dios nos amó, sí, como Dios nos amó. ¿Podemos amarnos los unos a los otros? Muchos de nosotros, quizá la mayoría, algunos dirán, todos dirán, no, a ver, hasta poner la vida por el objeto amado, lo diríamos en algún momento de extremo éxtasis, ¿no? En donde el amor, más bien de modo idético, de modo concreto, llega a alcanzar los valores supremísimos. Pero es posibilidad del hombre el amar. No dice la Escritura Sagrada que Dios hizo al hombre imagen y semejanza suya. Entonces, si lo hizo, lo recupera en la misma imagen y semejanza que finalmente debe ser el hombre, y consecuentemente tener respecto con Dios la misma actitud que tiene a Dios permanentemente con cada uno de nosotros. Amar a Dios, sí. ¿Cuál es el mandamiento supremo entonces? Del cual depende todo lo demás. Le preguntan a Jesús. Sí, siempre las preguntas que le formulan a Jesús son preguntas muchas veces traicioneras, para hacerlo tropezar, para
tomarlo en algún error y después poder acusarlo con más argumentos. El Señor simplemente repite lo que está escrito en la ley de Moisés, que es, como siempre decimos, ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, totalmente, plenamente. Y no hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus amigos. Lo mostró como hombre Cristo Jesús. Jesús era un hombre, O sea, vos me dirás, ¿pero cómo? ¿No era Dios? Sí. Pero Dios habita en el hombre. Es el único lugar donde quiere habitar Dios. Donde se siente en el lugar donde Él mismo ha elegido. Y el que Él ha elegido es el lugar de vida y para la vida, porque está Él. Y Él es la vida y el que comunica la vida y el que nos hizo para la vida y nos hizo precisamente imagen y semejanza plena de la vida. La vida en nosotros es Dios. Y Dios es amor, y amar es vivir, y vivir es amar, y vivir en el amor es la plenitud de la vida, de esa gloria que siempre, verbalizamos a través de tantas oraciones que hacemos, y que verdaderamente si surgen de un corazón circuncidado por el mismo amor, por el mismo espíritu, con el cual debemos amar al Dios que nos ama desde ese lugar, entonces verdaderamente nuestro corazón va a ser el lugar donde habite Dios en plenitud y donde estemos verdaderamente unidos al amor de Dios, por el amor de Dios en nosotros y por el amor nuestro hacia nuestros semejantes. Porque ¿cuál es el mandamiento supremo, Fabián? Amar a Dios por sobre todas las cosas, sí. Y al prójimo, al próximo, al que está al lado nuestro, habías apuntado al principio, Fabián, que somos misioneros, que una de las cualidades que tiene el cuerpo vivo de Cristo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor no está en este cuerpo ahora, ya está en la gloria. La iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ese mismo lugar. Pero estamos en el tiempo, estamos en el mundo. Y esa capacidad de amar, como nos ama Dios, la vamos recibiendo del mismo Dios. Y finalmente llegamos a la eternidad, a la gloria, a la plenitud del amor. Sí, es aquello para lo cual nos hace aquel que nos hace conforme al amor que nos tiene. Entonces amamos a nuestro prójimo, al que está cercano. Sí, claro. Y en ese sentido consiste fundamentalmente una de las actitudes que debe asumir y concluir finalmente la Iglesia en el plano realmente pragmático. Misionar en el amor. Somos misioneros. Amamos a nuestro prójimo. Amamos a nuestro prójimo como el hombre Jesús nos amó. Hacemos aquello que dice San Pablo realmente. Mostramos a través de una conducta testimonial que el amor nos habita, que Dios nos habita y que nosotros vamos al prójimo aproximándonos a todos, amándolos primero. Porque así como Dios nos amó primero, tenemos que ser nosotros también. Respecto de nuestra cercanía con el prójimo, tenemos que acercarnos a ellos desde el amor, ver en él algo que es semejante a mí, como Dios en Cristo Jesús vio en nosotros algo que Él hizo a imagen y semejanza suya, alguien a quien hizo imagen y semejanza suya. Y entonces, ¿qué hizo? Lo amó, nos amó. ¿Qué hacemos con el prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice más que a ti mismo, como a ti mismo. Porque nosotros somos prójimos del otro. Y buscamos en el otro, a través de nuestra demanda, una respuesta recíproca, una respuesta de amor y en el amor.
Podemos encontrarla o no, a veces no. Por eso no debemos dejar de amar. Hay muchos recursos para obrar en favor del otro de la manera misionera en que debemos hacerlo. No abandonar nunca el objeto. Permanecer y perseverar en la fidelidad y la firmeza en aquel camino nuevo y vivo que ha descubierto el que nos amó primero en nosotros. Debemos andar en este mundo como anduvo el que nos amó, como anduvo el Señor. Y entonces hacia nosotros el testimonio de ese amor nunca debe estar ausente. De la manera en que sea y de las múltiples formas en que podemos hacerlo desde la perspectiva cristiana, que es riquísima y que reúne todas las posibilidades y condiciones que debemos desarrollar hasta agotarlas con la finalidad que debemos tener siempre, ¿no es cierto? La finalidad del amor es la vida plenísima, decimos nosotros, por este camino nuevo y vivo que el Señor ha descubierto en nosotros, que el hombre Jesucristo, Dios, en nuestra naturaleza humana ha descubierto, llegar finalmente al destino plenísimo de la vida que es la eternidad. El amor nunca deja de ser, Fabián. Nunca dejamos de ser. En el ser, la contingencia llega a lo necesario. Llegamos a ser partícipes de esa naturaleza humana. Dios y hombre verdadero, aquel que vino a nosotros, el que nos amó primero, el que nos amó hasta poner la vida por todos, el que nos dejó la medida, una medida que no tiene medida, que no se puede medir, que no se puede mensurar, que no tiene límites, que es impensada tantas veces, ¿no es cierto? Pero dijimos que vino Dios en Cristo Jesús a humanizar el amor. Sí, lo demostró como hombre. El hombre Jesús amó como Dios. El amor siempre es el mismo. No deja de ser lo que es, porque es la única palabra que define y se autodefine. Y en la plenitud de la praxis del mismo, ¿no es cierto? El amor es algo concreto que se demuestra de todos los modos en que el amor se demuestra, del amor que es amor y porque nunca deja de ser lo que es. Tantos mandatos que tenemos, ¿no es cierto? Vos fíjate, por ejemplo, Fabián, la ley y los profetas que menciona Jesús, ¿no es cierto? En este mandamiento supremo, cuando le preguntan cuál es el principal de los mandamientos, bueno, se cumplen toda la ley y lo que dicen los profetas. Sí. Así, podemos hacer muchas cosas. Fíjate que en ese mismo capítulo 15 que citamos del apóstol San Pablo, el apóstol nos dice cosas como estas. Puedo hablar todas las lenguas en materia de sabiduría, ¿no es cierto? Humanas y angélicas. Pero si no tengo amor, todavía no alcanza. Puedo repartir mi hacienda entre los pobres, mis bienes, pero ¿lo hago por amor? Si no lo hago por amor, todavía no sirve, no es. Puedo dar mi vida por el otro, pero ¿lo hago por amor? Y si no lo hago por amor, todavía no. Y ahí viene entonces lo inefable, dirían algunos, del amor, ¿no es cierto? Sin embargo, Pablo lo define. El amor todo lo cree, todo lo soporta, sí, todo. Finalmente todo. Esa experiencia finalmente nos demuestra la plenitud que alcanzada por Cristo en todos nosotros es la medida para nosotros para que seamos verdaderamente unidos a Él y podamos formular esto que tantas veces repetimos, repitiendo palabras del Evangelio, ¿sí? Todo lo puedo unido a Cristo Jesús, que me fortalece, que me da la fuerza, la fortaleza suficiente
para hacer lo que el Señor hace por mí y finalmente yo debo hacerlo por el otro. Con las limitaciones que tenemos los humanos, sí, claro está, parece una contradicción esta. Pero estamos hablando de que vino el Señor a humanizar el amor, ¿no? No hacerlo tan lejano, inaccesible como la idea de Dios que se tenía en una lectura falaz del Antiguo Testamento. El Dios tan lejano en Cristo Jesús se hace tan cercano que es como uno y es uno de nosotros. Y desde ese lugar nos ama, nos amó, y desde ese lugar nos salvó, nos recuperó para la plenitud de la vida, de la eternidad, de la gloria, por el infinito amor que derramó en cada uno de nosotros, hasta poner la vida por todos. Tengamos esto en cuenta. Es el ejemplo supremo. Le preguntan cuál es el principal de los mandamientos. Bueno, ahí está contestando el Señor. Está contestando desde la palabra escrita, que ellos no leían ni entendían muy bien. Finalmente, siendo simples, ¿por qué? Porque no amaban. Porque no amaban. ¿Para qué vamos a hablar del amor si no amamos? Estamos repitiendo lecciones aprendidas entonces, Fabián. ¿Tenemos derecho a hablar del amor? Sí, podemos hacerlo, lo estamos haciendo. ¿Y amamos? Bueno, la respuesta está en cada uno de nosotros, claro está. Y cada uno de nosotros tiene en sí la respuesta. Y también tiene en sí el nivel que ha alcanzado en orden al mandato supremo del Señor. Lo que es sí realmente indudable a través de la demostración que ha hecho el Señor en palabra y obra, testigo y testimonio, es que dice y hace lo que dice. Hay que amar por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu fuerza, sí. ¿Y se puede? Sí, Él lo hizo. ¿Humanizó el amor? Sí. Vino a dar ese mandato a los seres humanos, no a los extraterrestres, el Señor. Era hombre verdadero, Mandaba como Dios, obraba como hombre. La palabra es del Padre, el testimonio es del Hijo, el testimonio es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Fabián? Bueno, ha sido lo suficientemente elocuente, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la propuesta de Jesús y el amor, ¿sí? Hay varias cosas para preguntar, para repreguntar, para charlar. ¿Cómo nos orientás? ¿Hacia dónde? Cuando volviste a afirmar Dios nos amó primero, Miguel. ¿Qué es esto que Dios nos amó primero? Que es una competencia a ver quién llega primero entre dos que corren y uno llega primero a la meta y entonces dice, llegué yo primero, te amo yo. ¿Cómo es que Dios nos amó primero? Nos hizo por amor. El creador es Dios, las criaturas somos nosotros. Los creados son creados por el amor de aquel que nos amó primero, porque fue el que nos creó. El que era principio, fue principio en todos nosotros. Nos trasladó al principio. El principio mismo, Él en sí y por sí. Nosotros en Él y por Él. Él vino a nosotros. Por eso nos amó primero. ¿De qué manera vino? Vino a crearnos, sí. Vino a hacernos semejantes a Él. Vino a hacernos a imagen y semejanza de Él. Decimos, ¿lo hizo por amor? Sí, es la definición. ¿De qué otra manera lo hizo? No, lo hizo por amor. Entonces lo que hizo por amor debe ser semejante a Él. En la medida en la que el plenísimo amor por el cual y con el cual nos crea, nos hace a nosotros, nos hace no menos que Él quiere que seamos en Él y por Él y en Él y como Él. A eso tenemos que llegar. No, a eso llega Dios en nosotros.
Ahora, ¿lo dejamos hacer? ¿O hacemos como Él nos dice? Y ahí está la respuesta nuestra. ¿Amamos al que nos amó? ¿Lo amamos con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu? Tantas definiciones en torno a esta definición posible del amor. Sí. Tenemos que humanizar el amor, sí, aquí, ahora, en este tiempo. Aquí vino el Señor. Bajó al tiempo, lo demostró aquí. El que nos hizo desde el principio viene ahora, al tiempo, al límite del tiempo y del espacio. Y lo hace de la misma manera, pone la vida por todos. Pone la vida en todos. Ahora, ¿lo recibimos o le cerramos la puerta? Ahí está también, ¿no? Una respuesta muy sencillita. A veces le abrimos la puerta y muchas veces le cerramos la puerta. Esa puerta es la equivalencia tantas veces, cuantas permanece cerrada, a la piedra que cubre el sepulcro, ¿no? Pero hay que cambiar, y el Señor lo hace, hay que cambiar ese corazón de piedra, Hay que transformar, y el único que lo hace es aquel que viene a amarnos. Si no lo dejamos hacer en nosotros, vale decir, si no hacemos como Él dice, como Él hace en nosotros, y entonces permanece la piedra, y el corazón de piedra, y no es habitación de la vida, es simplemente, bueno, un sepulcro. Mira, a propósito del... sí, Fabián, adelante. No, te estaba escuchando, digo, de tu generosa descripción, de tu generosa presentación, también me hacías acordar, ¿sí?, cuando vos afirmabas esto, que Dios nos amó primero, sí, aquella canción frente a cada Eucaristía, en la celebración eucarística, como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Sí. ¿Sí? Tiene la sensación que ese amor es exclusivo de Él, por su intensidad, por sus formas, por sus maneras, ¿sí? Sí, realmente la recuerdo. Sí, y muestra, sí, por supuesto, muestra el tamaño del amor, ¿no? No tiene medida. Uno diría, amarás al prójimo como a ti mismo. Pareciera ser que el amor que tenemos nosotros mismos a nosotros mismos es la medida del amor que podemos suministrar al otro. Y no deja de ser cierto, sin duda. Pero si el amor que tenemos es el amor que Dios ha depositado en nosotros, ¿no es cierto?, la plenitud del amor. Y bueno, amamos con el amor de Dios. Dios nos amó primero. Si el amor no hubiese sido instalado en este corazón, en esta habitación, si no hubiéramos quitado la piedra del sepulcro, si no hubiéramos dejado que el Señor transformara este corazón de piedra en un corazón de carne, no seríamos habitación para la penetración del amor de Dios. De Dios mismo en nosotros, Dios es amor, sí, claro. Y entonces de nosotros fluiría ese amor. Tantas veces se ha dicho, mira, en términos muy comunes en algunas religiones orientales, la vida es un río que fluye. Sí, verdaderamente lo es, sí, fluye. Fluye de un corazón cambiado, del que nos amó primero a nosotros, de ahí fluye. Se depositó en nosotros, se instaló en nosotros. Él es el amor de Dios en nosotros. Amamos con el amor de Dios. Claro, tantas veces le ponemos el límite, ¿no es cierto?, de nuestra humanidad caída. Sí, eso es lo que acontece. Pero esos límites, esos obstáculos, los va quitando el Señor. A medida que vamos avanzando en este camino que Él ha descubierto en nosotros, desde el principio del cual viene para hacernos en nosotros y hacerse en nosotros y por nosotros, también tiempo, pero en el tiempo eternidad al mismo tiempo. Camino nuevo y vivo, la vida otra vez, como camino hacia la plenitud. Lo hace Dios en nosotros.
Uno diría, ¿es posible para nosotros el amar al extremo que, por ejemplo, pone el Señor como ejemplo mayor? Hasta poner la vida por el otro. Recordemos que, no quiero apelar al registro histórico, pero muchos mártires que venera la Iglesia, sí, lo han hecho. No voy a hacer nombres ahora, Fabián, pero sí, muchos santos, sí, realmente. Vienen a hacernos verdaderamente lo que Él hace. Ven a recuperar la santidad y la plenitud de la misma en nosotros. Y la conducta testimonial debe ser esta siempre. Una conducta y una respuesta de amor permanentemente. Está bien. Bien, vos mencionabas a San Pablo y en paralelo nosotros nos acordábamos de Santa Teresa, ¿sí? En el atardecer de la vida serás examinado por el amor. ¿Sí? Exacto, sí. En el tribunal del amor, sí, finalmente seremos examinados en el tribunal del amor. Y uno diría, ¿no hay otra medida de juicio para el Señor? No, esa es la medida que no tiene límites. Porque el mismo juez que nos examina es el que nos ama. El juicio suyo, tantas veces se ha dicho, y se ha dicho de mala forma y de un modo incorrecto, Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Dios ama. Dios perdona y olvida. Dios busca en nosotros siempre el mismo principio del cual parte para hacernos a imagen y semejanza suya. Por manera que entonces, en ese tribunal, de ese juicio tan temido tantas veces, olvídese si verdaderamente ha creído, Dios no lo va a castigar de ninguna manera. Déjese usted de castigarse a sí propio con pensamientos alejados del amor de Dios. Bien dicho lo de Santa Teresa, por supuesto, en el tribunal del amor. Ahí seremos examinados. Y es la única medida que va a utilizar el Señor para cada uno de nosotros. La que hizo como hombre, y nos va a juzgar en nuestra conducta como tales también, Muy bien, señor Miguel Cárdenas, se merece un descanso. Trabajará Silvia Patricia en la musicalización, trabaja en silencio y en su imprescindible presencia en la operación técnica desde A la Luz de la Palabra desde Radio Fe Latina. Llegará Javier Bru y esta interpretación de Amarás al Señor tu Dios. Llega la música a la luz de la palabra. Vamos. Preceptos debía practicar. Un pueblo que quería ser fiel a Dios y a su alianza. Y entre tantas lecciones, muchos se inquietan por lo esencial. Viendo como el carpintero dejó sin lugar las conjeturas gaseosas de unos saduceos. Un letista va a preguntarle al nazareno su parecer. Dime cuál es el principal de los mandatos de la ley. Si quiero vida eterna heredar, dime, maestro, cómo haré. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás
presencia, solo Él merece la adoración. Y aunque a Dios nadie lo ha visto, se deja encontrar. Jesús, hermano y maestro, nos lleva a su pueblo. Cuando amamos, Dios se nos muestra como experiencia de eternidad. Y es que quien conoce el amor ha conocido ya al Señor. Quien amando su vida da, la vida eterna heredará. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Amas cuando el bien del otro logras procurar. Amas cuando el bien devuelves a aquel que te daña. Amas cuando al pobre y débil le extiendes tu mano. Amas cuando al extranjero tratas como hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esto radica la ley y los profetas. Muy bien, la música la trajo Javier Bruckner y que como siempre sigue Patricia Amaral al Señor tu Dios de Radio Filatina en este encuentro que está promediando la luz de la palabra, 30 domingo durante el año, 29 de octubre de este año 2023, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40, y al respecto el señor Miguel Carreras, con el entusiasmo que lo caracteriza, está reflexionando. Fabián, un segundito, perdóname que te interrumpa, pues sale un poquito temblequeando el sonido. A ver, ahora seguramente saldrá mejor. A ver, más o menos, a ver. Creo que sí, ahora saldrá mejor. Ahí está, sí señor. Ahí está, muy bien. La semana pasada decíamos, estaban los fariseos y los herodianos en el texto de Mateo. Este domingo aparecen fariseos y saduceos. Jesús estaba rodeado de personajes difíciles, Miguel. Sí, personajes que no amaban. Mira qué sencillito. A Jesús no lo amaban. Uno dirá, bueno, pero a Jesús no amaban ni a Jesús ni al prójimo, porque el cumplimiento de la ley en ellos era simplemente una repetición, como puede ser cualquiera de nosotros, que por ahí tiene buena memoria, puede llegar a tenerla, y de repente, como hacíamos en el colegio, estudiábamos una lección, y después íbamos y repetíamos lo que habíamos estudiado, porque nos ayudaba la memoria, algunos más, a otros menos, pero eso era. Pero no necesariamente creíamos en lo que estábamos hablando, porque eran distintas materias, distintas formas, en fin, uno diría todo muy humano, sí, sin duda, sí, pero el humano tiene finalmente también una medida, que es la del amor, porque repetimos una vez más, desde el amor nos hizo Dios, y para amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. ¿Nos amamos a nosotros mismos?
Uno diría, sí, yo me amo a mí mismo, sí. ¿Y de qué manera se ama usted? ¿Con el verdadero amor o con el amor propio? Porque si es el amor propio, no necesariamente es el amor de Dios, ¿eh? Puede estar contaminado de muchas formas y por muchas otras cosas que actúan poderosamente en uno. Y sabemos a qué nos referimos, Fabián. No vamos ahora a incursionar en un territorio del cual hemos hecho en tantas otras oportunidades, pero hay espíritus que no son los espíritus de testimonio del amor, ¿no es cierto? Y cuántas veces obran en nosotros. Y yo diría siempre, sí, siempre. Contra eso viene a combatir también el Señor. ¿Y las armas del combate cuáles son? Son las armas de la vida, de la fe, del amor, de la fe que obra por el amor. Las armas que triunfan sobre la muerte, sobre el peor enemigo que tenemos los seres humanos, el más temido si es la muerte, y claro está. Bueno, el Señor resucitó. ¿Hasta dónde llega también el poder del amor de Dios? Hasta levantarnos de entre los muertos. Pues eso es lo que viene a hacer precisamente. Lo que vino a hacer, lo que está haciendo, lo que hace. Lo que nunca deja de hacer. Porque nunca deja de estar con nosotros. Y está por amor con nosotros. Porque nos ama. Por eso no nos deja solos. Y para que hagamos como Él nos dice precisamente. Porque lo hace Dios por nosotros, lo hizo en Cristo Jesús, lo sigue haciendo, sí. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, sigue estando. Y cuando está, obra de la misma manera. En que leemos, por ejemplo, el Evangelio, todos los días estamos leyendo el Evangelio y todos los días tenemos el testimonio de aquellos que fueron testigos veraces de la obra y la palabra que recibieron del Dios en Cristo Jesús. Los doctores de la ley, porque cuando uno escucha doctores de la ley da la sensación que eran como personas y personajes importantes, preparados, que salían sobresalían sobre el común de la sociedad. Y vos mencionaste recién que bueno, ellos no amaban, o sea, sabían digamos, con la razón, sabían con el intelecto, sabían desde lo racional, pero no desde lo vivencial del amor. No amaban no solo a sus prójimos, sino que obviamente mucho menos a Jesús. Miguel. Y claro, entonces no sabían. Un doctor es un doctor, una persona que ha llegado a un gran conocimiento de la materia a la cual está dedicado. Claro, pero para ser verdaderamente doctores eran sí los levitas. Recordemos que la tribu de Leví, la tercera tribu de Israel, era la tribu, digamos, del cual salían los que desarrollaban el culto en el templo, ¿no es cierto? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, escribas, doctores, todos ellos, los levitas, que enseñaban al pueblo. Y es como en cualquier disciplina humana, ¿no es cierto? Cuando uno realmente se recibe, ponele de médico, y quiere el doctorado, ¿qué hace? Y profundiza en alguna de las materias hasta agotar el conocimiento de la misma que se puede llegar a tener, y en tal sentido se dice que es un especialista. Es un doctor. Estos doctores sí tenían un conocimiento. Siempre insisto en decir lo mismo, ¿no es cierto? No se excluye, por supuesto, ni tengo derecho a hacerlo, aquellos que verdaderamente obraron la palabra, en cuyo caso serían verdaderamente doctores, ¿no es cierto? Verdaderos conocedores de aquello que hablaban. Pero acá en este caso estos doctos, en general los escribas mismos también sabían leer y escribir. Recordemos que no todo el pueblo sabía leer y escribir. El saber leer y escribir era cualidad que tenían algunos pocos realmente. Los fariseos y los saduceos eran sectas judías también, sí, de israelitas, que estaban muy dedicados, pero no siempre coincidían entre ellos, ¿viste? Como ocurre actualmente, en fin,
con tantas sectas cristianas que hay por el mundo, ¿no es cierto? Discrepan en muchos puntos de vista acerca del misterio de la fe. Bueno, también había entre saduceos entre fariseos y saduceos discrepancias entre ellos. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por ejemplo, y otras diferencias, ¿no? Y los doctores eran aquellos ya sumamente especialistas en la enseñanza de la ley, de los preceptos, en fin, de todos aquellos mandatos y estatutos que establecía la ley de Moisés. Y siguen siendo frecuentes muchas veces los debates, como ocurría ya en aquel tiempo y tiempos posteriores hasta el día de hoy, entre personas especializadas en el estudio de la ley. Hay textos que podríamos leer, no tenemos el tiempo suficiente aquí ahora, hay mucho por supuesto, pero eran clásicos los textos del Deuteronomio, ¿no es cierto? 6:8, el del Levítico 18:19, son textos muy típicos que eran motivos de debate también en torno de los mismos, respecto del amor precisamente. Bueno, pero en realidad todos ellos, ¿qué es lo que cuestionaban? Cuestionaban a aquel que hablaba como el que tenía autoridad, como el que sabía hablarle al pueblo. Iba a la sinagoga el Señor, por supuesto, sí, y leía la Escritura, y la entendía y interpretaba a la luz de la vida y del amor, porque él sabía lo que estaba leyendo y qué quería decir esa palabra que él leía. Era del Padre la palabra. Llamaba Padre a Dios. Fíjate qué cercanía. Papá, Abba. Así lo llamaba el Señor. Lo había aprendido del Padre, de aquel que era el todo y en todos, y en Cristo que hace su voluntad es también todo y en todo en aquel que es el todo y en todo en nosotros. Por Cristo Jesús llegamos al Padre. Lo decimos Padre nuestro, claro. En unión y finalmente unidad con Cristo somos hijos de Dios. Y por lo tanto Dios de Dios, sí, claro está. Así nos hizo. Y así el amor de Dios en nosotros encuentra también el mismo amor porque es el que Él ha depositado y que trasladamos en nuestro vínculo y relación en el tiempo como hizo Dios en Cristo Jesús, Dios como hombre, con nosotros los hombres, que es lo que necesitamos precisamente para ser semejantes a aquel que nos hizo imagen y semejanza suya. Alcanzada esa semejanza, veremos cara a cara a Dios, seremos semejantes a Él. Estaremos en la casa, sí. Ahora Él vino a nuestra casa, se instaló en nosotros para hacer todo lo que tiene que hacer, recuperarnos para la plenitud, de esa misma plenitud que Él es en nosotros cuando hacemos como Él nos dice, cuando obramos su voluntad, y su voluntad es amar al prójimo. Fabián. Bien, hay que poner corazón, alma y todo el espíritu para amar a Dios, hemos anotado corazón, alma y espíritu. Sí. Lo basal, lo fundamental de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano, de todo ser humano. Sí. Siempre decimos, el alma le da la vida al cuerpo y el espíritu le da la vida al alma, ¿no? Y el Espíritu de Dios viene a nosotros, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. ¿Qué viene a comunicarnos? A nuestra alma, a nuestro ser, aquello que es, uno diría inmaterial, claro, pero que le da la vida a la materia, la vida verdadera, la que solamente de Dios procede. Por eso viene a nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a dar testimonio con nuestro espíritu, viene a hacer qué cosa con nuestro espíritu, viene a alimentarlo, viene a instruirlo, viene a educarlo, viene a enseñarle, viene a amarlo. Y nuestro espíritu le comunica esa vida al alma, y el alma al cuerpo, y el cuerpo nuestro llega a ser como lo es en Cristo Jesús, hombre, testimonio del amor de Dios, que nos envía su espíritu. Recordemos los cristianos, desde el punto de vista sacramental, por supuesto, que nosotros recibimos sin duda el Espíritu Santo, y tenemos el poder de Dios.
la fuerza, la fortaleza del Dios que nos ama. Por eso viene a nosotros a quitar el corazón de piedra, el que impide que llegue a nosotros aquel que viene a traernos aquello que únicamente Él puede traernos, porque es Él y Él es en nosotros, la vida. Y la vida en el amor dicen lo mismo. A ver, nos estamos yendo, pero sí me gustaría una frase. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cómo es esto? El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todo aquello que yo hago por mí, para mí, conmigo, que deseo, que necesito, que me inspira, es lo que tengo que hacer con el que está a mi alrededor, Miguel, ni más ni menos. Digo esto porque muchas veces, y se me ocurre ahora, ¿no?, antes de la despedida, por ahí nos compramos un paquete de fideo de marca premium, ¿sí? Y cuando tenemos que dar solidariamente a otro que necesita para poder comer, compramos esas, no ni segunda ni tercera, la cuarta, quinta marca, ¿sí? Digo, me parece que es como que el otro sería una extensión de mí, en última instancia. Sí, verdaderamente es lo que hacemos, sí, pero quizás nosotros partimos y hasta que venga el Señor y le abramos la puerta, seguiremos haciendo lo mismo. Uno dice, porque creemos que es lo mejor para nosotros. Sí, no nos olvidemos que estamos alejados de la verdadera ciencia de Dios, del verdadero conocimiento que es según el amor de Dios, o el amor con que Dios nos ama, y es en nosotros. Cuando viene a nosotros, por supuesto, viene a cambiarnos radicalmente. Y esa radicalidad divina la vamos a notar nosotros cuando seamos lo que verdaderamente hace el Señor en nosotros y le dejamos obrar, si le dejamos entrar, si le abrimos la puerta, si le creemos, si hacemos como Él nos dice. Verdaderamente creeremos entonces. Y entonces sí, llegaremos, el Señor llegará a nosotros, a hacer lo que viene a hacer, conducirnos ¿a dónde? Al ideal de la santidad, a que seamos santos. Santos al extremo de hacer lo que desde la humana naturaleza caída jamás hubiésemos creído que podíamos llegar a ser. Y que en términos absolutos, el mayor ejemplo, por supuesto, no todos llegamos a ese nivel, porque el Señor sabe a dónde nos puede conducir, a dónde podemos llegar en Él y con Él. Nos lleva la vida, por supuesto, pero algunos llegan a poner su vida por los otros. Lo hizo el Señor como hombre, sí, hasta tanto nos amó, lo dijimos tantas veces ya. Llegamos a eso, y en algunos casos ha llegado el hombre a poner su vida por otros. No recuerdo exactamente. Llegamos al final de este curso de la palabra, llegamos al final de este mes del Santo Rosario, de este mes de octubre misionero. Hemos compartido hasta aquí los 10 meses del año, los primeros 10 meses de este complicado y conflictuado 2023, que tengan las más hermosas de las semanas, que termine bien este mes de octubre, que comiences bien el mes de noviembre, y si el Señor así lo desea, comenzaremos juntos, con todos ustedes, contigo, con Silvia Patricia, con los hermanos oyentes, el mes de noviembre. Dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Feratina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces Dios siempre quiere, y tenemos que querer nosotros también. No olvidemos una cosa, nos despedimos por supuesto Patricia y yo también, Fabián,
que somos iglesia misionera, y la misión no consiste solamente en ir a predicar al África, no es necesario, sino es aquello que Dios le requiere de la manera en que puede hacerlo, y si lo hace lo mejor. Al lado nuestro tenemos ya a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, misioneros en todos aquellos que nos rodean, en todo nuestro prójimo. Hasta el domingo, Dios mediante siempre. Fabián, un abrazo a vos, un saludo a toda la audiencia que sigue creciendo y bendiciones que siempre proceden de aquel que nos ama y nos amó hasta poner la vida por todos. Hasta entonces, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.